bien, muy buenos días, apreciables jóvenes. Es un gusto poderles saludar por este medio. El día de hoy vamos a estudiar un poquito de compuestos cuaternarios, para lo cual nosotros vamos a estudiar sales ácidas, sales básicas, sales neutras y vamos a terminar con el tema de hidratos. Para lo cual pues tenemos esta presentación que considero que cubre los elementos para poder estudiar a profundidad estos compuestos. Bueno, vamos a arrancar con las sales básicas. Una sal básica básicamente se compone de un metal que puede utilizar números de oxidación de 1 a 3 más un radical básico. También puede darse, en algunos otros textos lo explican como un metal más OH y más, en este caso, un radical. Un radical nosotros ya sabemos que es un ácido que pierde sus hidrógenos. Entonces, para poder nombrar las sales básicas, dice que sería el nombre radical básico y el nombre secundario sería el nombre del metal con la terminación que le corresponda. Si es el número de oxidación menor, es oso, y si va a ser la mayor, ico. Veamos entonces aquí cómo formar algunos radicales básicos. Todavía no vamos a ver las sales básicas, sino solamente los radicales. Acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos el sulfato básico. Entonces, ¿cómo se forma el sulfato? Pues aquí observamos nosotros que vamos a hacer azufre y oxígeno. Eso ya lo habíamos explicado anteriormente. Entonces, aquí la pregunta es qué carga debería de tener el azufre, el radical, y qué su índice debería tener el oxígeno. Entonces, como el azufre está en grupo 6A, columna par, habíamos explicado que va a utilizar -2, su carga. Si estuviera en columna impar, va a ser -1. Entonces, aquí le colocamos al radical su carga, en este caso va a ser -2. Y por otro lado, vamos a ver que el, ¿cómo se llama? El azufre, perdón, el oxígeno, va a tener que tener una carga de 4. Perdón, aquí estamos viendo que está flotando esto. Ahí está. Y luego vamos a colocar el 4 para acá. Aquí, disculpen. Vamos a subir esto acá. Y básicamente ahí lo tendríamos nosotros. Muy bien, entonces aquí tendríamos nosotros el radical sulfato. Y bueno, aquí si ustedes se dan cuenta, ya nos queda básicamente la carga -1 y la carga -2, pues básicamente se elimina y básicamente colocamos OH, SO4 y una carga de -1 con una carga de -2 me da una carga de -3. Aquí tendríamos nosotros el sulfato básico. Veamos otro ejemplo. Nitrato básico. Entonces otra vez, si queremos formar el nitrato, como me dice básico, pues ya sabemos que colocamos el OH -1. Si dice nitrato, pues otra vez la pregunta es qué carga debería de tener. Como el nitrógeno está en el grupo 5A, está en impar, debería utilizar una carga de -1. Y en este caso, ¿qué su índice debería de tener? Como la terminación es ato, según esta tablita, debería ser 5 o 6, pero como está en columna impar el nitrógeno, va a utilizar 5. Entonces la pregunta es, ¿qué su índice colocamos acá? De tal manera que multiplicado por 2 y le restemos 1, me dé exactamente 5. Y entonces la respuesta sería 3. Si ustedes colocan 3 acá y lo multiplican por la constante 2, les da 6. Si le restan 1, 5. Si es 5, terminación ato. Entonces aquí tengo el radical nitrato y tengo el radical básico. Si los unificamos, la carga -1 con la carga -1 se suman y entonces me va a quedar una carga total de -2 y copiamos exactamente cada uno de los elementos, a excepción de que este paréntesis se elimina para poder juntar la molécula de OH con la molécula del nitrato. Veamos otro radical. Acá nos dicen telurito dibásico. Bueno, como dice básico, colocamos OH, pero como tiene el prefijo di, entonces colocamos el subíndice 2. Como dice telurito, ito, según esta tabla, nos dice 3 o 4. El telurio está en el grupo 6A. Quiere decir que debería utilizar número de oxidación 4, o sea, número de oxidación par. Entonces, ya nosotros pues vamos a ir viendo aquí qué su índice vamos a colocar. Pero en primera instancia, como el telurio está en columna par, su carga va a ser -2. Aquí se la colocamos. Entonces, ahora la pregunta sería,
qué número le debemos de colocar como su índice al oxígeno, de tal manera que multiplicado por una constante 2 y le restamos su carga 2, me dé un valor de 4. Entonces, en este caso, el valor correcto sería 3. Si ustedes multiplican 3 por una constante, ¿siempre va a ser por 2? Sí. 3 por 2, 6. Y le restan la carga 2, les queda 4. Y si es 4, es hito. Entonces sí, este es un telurito. ¿Qué hacemos ahora con las cargas? Esta carga menos 1 y esta carga menos 2 se suman para tener una carga. Perdón, aquí sí es una carga de menos 1 del OH, pero tengo dos moléculas de OH. Entonces aquí la carga neta es menos 2. Y aquí tengo otra carga de menos 2. Entonces hay que sumar ambas. Perdón, disculpen, aquí me pasé. Vamos a ver aquí la secuencia, ahí está. Si ustedes observan acá, uno se pregunta por qué menos 4, ¿verdad? Porque habíamos visto que la carga del telurito era menos 2. Y como tengo dos moléculas de OH, pero la carga del OH es negativo, entonces menos 2 más menos 2 me queda menos 4. Y de ahí coloco el OH y el TO3, ¿verdad? Como estaba acá, para poder, ¿cómo se llama? Tener la molécula del radical básico telurito dibásico. Veamos otro ejemplo. Pero ahora ya no de radicales básicos, sino vamos a ver ahora si una sal. Dijimos que era un radical básico más un metal. Entonces, cuando nos dicen iodato básico de litio, colocamos el litio acá. Vemos que su número de oxidación es más 1 en la tabla periódica. Como me dice la palabra básico, coloco H menos 1. Y ahora me dicen yodato. Entonces, ¿cómo se forma el yodato? El yodo está en el grupo 7A, está en columna impar o grupo impar. Por ende, entonces, su carga va a ser menos 1. Dijimos que si estaba en par era menos 2. Ahora, ¿qué es su índice? Vamos a colocar acá. Como es terminación ato, debería ser 5 o 6. Entonces, ¿qué valor deberíamos de colocar acá? Que multiplicado por 2 y restándole menos 1 me dé un valor de 5. Y entonces el valor sería 3. ¿Por qué 3? Porque 3 por 2, 6, menos 1, 5. Y si es 5, terminación ato, lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué hacemos ahora? Pues aquí lo único que vamos a ver es que vamos a unificar el OH con el IO3. Si ustedes se dan cuenta, menos 1 con menos 1 me va a quedar menos 2. Y aquí me va a quedar más 1. Siempre la suma de los números de oxidación, o mejor dicho, de las cargas, debe ser 0. Entonces acá si multiplicamos más, si sumamos más 1, menos 1, me queda menos 1. Entonces, ¿cómo resolver este dilema? Pues entonces se hace de esta manera. El menos 1 y menos 1 se unen, queda menos 2. Este 2 se va como su índice al litio y este 1 se va como su índice a toda esta molécula. Pero el 1 obviamente no se escribe en química. Entonces, obviamente OH y O3, si abrimos un paréntesis y le colocamos el su índice 1, pues no tiene sentido hacerlo. En cambio, el menos 1 con menos 1 se sumó, aquí me quedaba un 2 y este 2 se transpone de este lado y pues aquí me quedó de esta manera. Ahí tenemos el iodato básico de litio. Veamos otro ejemplo. Clorito básico de radio. Bueno, el radio, si vemos en la tabla periódica, tiene un número de oxidación más 2. Si dice básico, pues colocamos OH menos 1. Y si ahora dice clorito, pues vemos en la tabla que hito debería ser 3 o 4. Como el cloro está en columna impar, entonces va a ser menos 1. Y si dice hito, entonces debemos de colocar un subíndice que multiplicado por una constante 2 y restándole 1, me dé un valor de 3, ¿va? Porque en este caso está en impar el cloro. Y entonces el clorito debería de ser con su índice 2. ¿Por qué 2? 2 por 2, 4, que es la constante. Le restamos la carga, que es menos 1, me queda 3. Si es 3, hito. Entonces aquí tengo el clorito, aquí tengo básico y aquí de radio. ¿Qué hacemos ahora? La carga de menos 1 del OH se une con la carga menos 1 del ion clorito, entonces menos 1 con menos 1 me da menos 2. Y aquí tengo más 2, entonces si ustedes hacen la suma, más 2, menos 1, 0. Entonces, obviamente, si unimos el menos 1 acá, con este menos 1 va a quedar menos 2. Este 2 puede pasar como su índice al radio y este 2 como su índice a toda esta molécula. Pero 2 y 2 se simplifican. Entonces, al final, por eso es que la respuesta queda de esta manera. Si se dan cuenta, solo copiamos radio, la molécula de OH, ClO2. ¿Qué pasó entonces con las cargas de menos 2 y más 2? Se transpusieron, pero esas cargas se simplifican y por ende entonces es como que se eliminaron. Y entonces ya nos queda aquí el clorito básico de radio. Veamos entonces otra sal.
Dice periodato dibásico de galio. Bueno, entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, en el sistema stock me están diciendo que el número de oxidación del galio es 3. Se coloca el símbolo del galio más 3. Si dice dibásico, el OH se le tiene que colocar una molécula aquí de 2, su índice 2. Y luego, ahorita lo vamos a colocar y luego dice periodato. Entonces nos vamos a centrar ahorita en el periodato. Como estamos hablando del yodo, está en el grupo 7A, columna impar, su carga debería ser -1. Y como dice per ato, entonces indicaría que per ato debería tener un número de oxidación de 7, que su índice debo de colocar acá de tal manera que multiplicado por 2, o sea, por esa constante, y restándole 1, me dé un valor de 7 para que pueda tener el prefijo per y el sufijo ato. Sería el valor de 4. 4 multiplicado por 2, 8 y le resto 1, 7. Si es 7, entonces es per ato. Entonces aquí tengo el per yodato dibásico de galio. Aquí recordemos que aquí falta un 2. Entonces, si aquí hay un 2 y ese se multiplica por -1, me va a quedar -2. Con este -1 me queda -3. Total, o sea, toda esta molécula va a tener una carga de -3. Y aquí tengo una de +3. Si sumamos, nos da 0. Quiere decir que si este 3 se transpone a toda esta molécula y este 3 que va a estar acá se transpone al galio, se pueden simplificar porque ambas moléculas van a tener la tercera parte. Por ende, entonces ustedes observan de que el galio se colocó el OH con su índice 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice dibásico. Y luego el lío 4. Entonces, ¿qué pasó con las cargas? Sí se transponen, pero luego vemos que se simplifican. En este caso unificamos las cargas negativas, que era aquí una carga total de OH de -2. ¿Por qué -2? Porque tienen su índice 2 por una carga de -1, -2, más -1, -3, con +3, 0. Si se transponen, ya había explicado, se simplifica. Veamos entonces otra sal básica, selenito dibásico de cromo 2. Vemos que el cromo utiliza un número de oxidación de +2. Si dice dibásico, otra vez la molécula OH, ya saben que debe tener su índice 2. Y si dice selenito, bueno, hito en este caso debería ser 3 o 4. Como está en par el selenio en la columna 6A, entonces debería ser 4. Entonces, como está en par el selenio, entonces la carga debería ser -2. Que su índice vamos a colocar aquí de tal manera que multiplicado por 2, que es esa constante, y restándole su carga, que es -2, me dé un valor de 4. Para que tenga la terminación hito, entonces sería el valor de 3. 3 se multiplica por la constante 2, me da 6. Y le resto 2, me da 4. Si es 4, hito. Entonces, este es un selenito. Aquí dibásico, ya sabemos que debe tener su índice 2. Y aquí dice de cromo 2, ¿va? Indicando el número de oxidación y el número romanos. ¿Qué hacemos ahora? Veamos la carga. El OH va a tener una carga neta. Si ustedes observan, aquí va a tener una carga de 2, o sea, un subíndice 2 por -2. Me queda -2 más -2 me queda -4. Y aquí queda +2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este 4 va a pasar al cromo y este 2 a toda esta molécula. Pero 4 y 2 se pueden simplificar. 4, la mitad es 2 y 2 su mitad es 1. Quiere decir que el cromo me va a aparecer con su índice 2 y toda esta molécula va a quedar tal como está ahí. Entonces, vean, queda el CR2, lo que les explicaba, el OH, ¿verdad? Ya sabemos como dice dibásico, aquí aparece el subíndice 2 y luego dice selenito. Entonces, ahí vemos nosotros cómo queda el selenito dibásico de cromo 2. Aquí lo que quiero terminar de explicar es de que aquí tengo un subíndice 2, que si se multiplica por 1, por -1 me queda -2, más -2 me queda -4. Este -4 es de toda esta molécula, con este +2. Entonces el 4 se va a trasladar al cromo y el 2 a toda esta molécula. 4 y 2 tienen mitad, entonces me queda 2 el cromo y toda esta molécula queda con su índice 1, el cual no se escribe porque en química ya saben que se sobreentiende. Veamos entonces ahora otra sal básica. Ahora es al revés, me están dando la fórmula y yo tengo que explicar cuál es el nombre. Entonces ya sabemos, un radical, la molécula del hidróxido, que sería el OH, y un metal. Entonces ya sabemos, esta es una sal básica porque tiene el OH. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a llamar? Ya sabemos nosotros de que aquí va a ser el nombre del radical básico de magnesio. Ahí está. Entonces lo único que nos hace falta es saber el nombre de este radical. Entonces, para poderlo saber, nosotros sabemos de que el magnesio tiene un número de oxidación, lo vemos en la tabla, +2, el OH siempre tiene que ser -1. Entonces la pregunta sería, ¿qué carga debería tener este radical? De tal manera que la suma, ya dijimos que tiene que ser 0.
Entonces quiere decir que es menos 1, porque aquí más 2 menos 1 menos 1 me va a dar 0. Otra manera de verlo es que el bromo está en el grupo 7A, está en impar y entonces utiliza carga menos 1. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué número de oxidación está utilizando el bromo dentro de esta molécula? Ya lo hemos explicado en videos anteriores, donde el subíndice del oxígeno se multiplica por una constante 2. Entonces decimos 2 por 2, 4. Le resto la carga que es menos 1, me queda 3. Entonces quiere decir que si está utilizando 3 el bromo, en ese compuesto debe tener la terminación ito. Quiere decir entonces que este es un bromito, aquí vamos a decir básico, de magnesio. El magnesio, como solo tiene un número de oxidación, el nombre del elemento, no tiene ni terminación oso ni ico. Entonces vean el nombre, bromito básico de magnesio. Veamos otro ejemplo. Aquí me dan la fórmula nuevamente, buscamos el estroncio, está en el grupo 2A, tiene un número de oxidación de más 2, el OH ya sabemos que siempre utiliza menos 1, y el cloro con el oxígeno forman un radical. ¿Qué número de oxidación debería de tener? Bueno, si el estroncio tiene más 2, el OH tiene menos 1, entonces ¿cuál debería trabajar? ¿Qué carga debería tener este radical? Pues menos 1, de tal manera que más 2 menos 1 me queda menos 1, perdón, más 1, y le resto menos 1 me da 0. Siempre la suma de las cargas tiene que ser 0. O otra manera de verlo es que el cloro está en columna impar. Y si está en impar, ese radical se forma con carga menos 1. Ahora, ¿qué su índice deberíamos de colocar acá? Para que nosotros, mejor dicho, si este su índice es 1, lo multiplico por una constante, me da 2. Y si le resto 1, me queda 1. Quiere decir entonces que si utiliza el número de oxidación 1, el cloro debería tener prefijo hipo y sufijo ito. Quiere decir que este debería ser un hipoclorito básico de estroncio. Explico nuevamente. El subíndice que tiene aquí el oxígeno es 1. Se multiplica por la constante, que es 2, me queda 2. Le resto la carga, que es menos 1, me queda 1. Y si es 1, entonces sería hipoito. Vean el nombre, hipoclorito básico de estroncio. Veamos otro compuesto. Vemos que es una sal básica porque tiene OH. Está compuesta por un radical, por OH y por un metal. El galio, si lo ubicamos en la tabla periódica, tiene más 3. El OH, ya sabemos que se utiliza siempre menos 1. Entonces la pregunta sería, ¿qué carga debería tener este radical? Entonces, si este es más 3 y este es menos 1, y la suma debe ser 0, este radical necesariamente debe utilizar menos 2. De tal manera que las cargas, a la hora de sumarla, más 3, menos 1, menos 2, me da 0. Otra manera de verlo es de que el telurio, como está en grupo par, su radical que forma es con menos 2. Ahora veamos qué número de oxidación está utilizando el telurio dentro de este radical. Entonces 4, que es el subíndice del oxígeno, se multiplica por esa constante 2, 4 por 2, 8, y le restamos su carga que es menos 2, me queda 6. Si es 6, este radical debe tener el sufijo ato. O sea que este sería un telurato básico de galio. Veamos el nombre. Telurato básico de galio. Bueno, veamos otro ejemplo. Ahora tenemos una fórmula y nuevamente nos piden el nombre. Entonces aquí, ¿cómo comenzar a hacer esto? El OH nosotros ya sabemos de cajón utiliza menos 1. Ahora el hierro vemos que tiene diferentes números de oxidación, 2, 3 y 4, pero para poder formar, una sal dijimos que solo puede utilizar 1, 2 y 3, o sea que solo puede utilizar 2 o 3. Pero la pregunta es, ¿de dónde sabemos que es 3? Hasta el momento no lo hemos definido, solo sabemos de que el OH se utiliza menos 1. Entonces, si tomamos el radical SO4, nosotros sabemos muy bien de que el azufre está en columna par. Entonces, su carga de ese radical debe ser par también, o sea, menos 2. Si ustedes observan, la carga del radical menos 2 con la del OH me da que es menos 1, entonces digo menos 1 más menos 2 me queda menos 3. Para que la suma de las cargas sea 0, entonces el metal debe utilizar 3, para que 3 menos 1 menos 2 me dé 0. Entonces, de ahí ya deducimos de que entonces el hierro está utilizando 3, que es la mayor, ICO. Si utilizara 2, oso. Y entonces, ¿cómo se llama este radical? Si nosotros vemos que tiene un subíndice 4, se multiplica por 2, que es una constante, me da 8. Si le resto 2, me da 6. Quiere decir que este es un radical que tiene la terminación ato. O sea, esto es un sulfato básico férrico con la terminación ico
para el metal. Veamos otro ejemplo. Miren, tenemos aquí, cuando me aparece todo este paréntesis acá, lo que en pocas palabras tengo que interpretar es que este su índice 3 le corresponde al rutenio y este su índice 2 le corresponde a toda esta molécula. Entonces, de ahí sacamos nosotros de que el rutenio está utilizando número de oxidación más 3. El rutenio tiene varios números de oxidación, 2, 3, 5, 6 y 7, pero acá dijimos que solo puede utilizar de 1 a 3. Entonces, si está utilizando 3, 2 y 3, 2 oso, 3 ico. Wow, número de oxidación menor y mayor. El OH ya sabemos que utiliza menos 1. Como nosotros vemos de que este su índice 2 le corresponde a toda la molécula, si el OH utiliza menos 1, entonces esta radical debería utilizar menos 1. De tal manera que este 2, que representa la carga neta de todo, o sea, menos 2, aquí está representado. OH menos 1 y MnO4 también menos 1. De tal manera que nosotros aquí ya podemos ver cómo es que básicamente se tienen las cargas, ¿verdad? Entonces explico, este 3 le corresponde al rutenio, este 2 le corresponde a toda la molécula, pero el OH ya sabemos que utiliza menos 1 y como la carga neta de todo es menos 2, entonces este radical es menos 1. Si lo vemos de esta manera, 4 se multiplica por una constante que es 2, me da 8 y le resto la carga que es menos 1, me da 7. Quiere decir entonces de que este radical debe tener prefijo per y sufijo ato. Entonces este es un permanganato básico y en este caso, como el rutenio utiliza el número de oxidación mayor, ICO. Entonces sería permanganato básico ruténico. Y básicamente ahí estaría el nombre de este compuesto. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta acá el video y en el próximo videito pues vamos a trabajar lo que son las sales ácidas.